El verdadero artífice de la revolución pictórica de finales del siglo XVI es Caravaggio, padre del naturalismo. Caravaggio se aleja rotundamente de los idealizados ambientes y figuras renacentistas. Centra su interés en la representación de la realidad tal cual es, incorporando a sus cuadros personajes populares y totalmente vulgares, incluso en las escenas religiosas. Esta actitud insolente produce un escándalo en el seno de la Iglesia, ya que en obras como La muerte de la Virgen toma como modelo a una mujer ahogada en el Tíber con el vientre hinchado. En su madurez pictórica alcanza su máxima expresividad, convirtiéndose en creador del tenebrismo. El tenebrismo consiste en un especial tratamiento de la luz, que adquiere una fuerte intensidad plástica, situando un único foco luminoso elevado y fuera del lienzo que se proyecta en diagonal sobre la escena, de forma violenta, como muestra el martirio de San Pedro. Otras de sus obras importantes son El entierro de Cristo o La vocación de San Mateo. Entre su producción destacan también las personales interpretaciones de seres mitológicos como Baco. Frente al interés por los aspectos vulgares de la realidad, en Bolonia cobra auge el clasicismo, la belleza y la idealización. Rafael, Tiziano y Miguel Ángel se convierten en puntos de referencia. El estilo clasicista de Aníbal Carracci se manifiesta en la decoración del Palacio Farnesio, inspirada en los pasajes de Ovidio y Teócrito, donde alude a los amores de los dioses. Sus arquitecturas fingidas y la voluminosidad de los personajes se inspiran directamente en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. De sus discípulos destaca Nicolas Poussin, de estilo muy personal y gran admirador de la antigüedad. Su tratamiento cromático evoca la escuela veneciana, como refleja su obra El Parnaso. Otro de los pintores de esta corriente es Claudio Lorena, gran paisajista que introduce en sus naturalezas motivos religiosos o escenas mitológicas. A partir de la segunda mitad del siglo XVII se desarrolla otro gran estilo barroco en la pintura al fresco de bóvedas y muros. Se trata de composiciones unitarias en las que se acentúa la ilusión por medio de arquitecturas fingidas que parecen prolongar las reales. Los temas y las composiciones son grandiosas. Son muchos los frescos que se llevan a cabo durante estos años. El más importante es el que realiza el padre jesuita Andrea del Pozo en la bóveda de la iglesia de San Ignacio en Roma, donde consigue dar la sensación de que las estructuras continúan más allá de la arquitectura real del techo. Otros fresquistas italianos de renombre son Pietro da Cortona y Luca Giordano. Tras la reforma religiosa de los Países Bajos, Flandes continúa adherido al catolicismo, mientras que en Holanda arraiga la religión protestante. Esta situación influye en el desarrollo artístico de cada país, generando una amplia producción religiosa en Flandes, con obras de gran formato destinadas a las iglesias. La monarquía, en su función de mecenas, prefiere los asuntos mitológicos y el retrato se convierte en un género de ostentación social. En Holanda, en cambio, se desarrolla la pintura realista destinada a decorar las casas de la burguesía, escenas de interior, marinas, bodegones, etc. El pintor barroco flamenco más representativo es Pedro Pablo Rubens. Durante su formación en Italia estudió a los grandes maestros, mostrando interés por los volúmenes de Miguel Ángel y por el colorido de la escuela veneciana. A su regreso a Amberes es nombrado pintor de la corte del archiduque y comienza una labor diplomática que le lleva a diferentes países, entre ellos España, donde conoce a Velázquez. Rubens personifica al pintor barroco por excelencia. Se caracteriza por su dinamismo y exuberancia. La composición, generalmente en diagonal, crea en el cuadro un ritmo y un movimiento frenético. Los colores son ardientes y las figuras, corpóreas y sensuales, desbordan la tela. En su obra, todo es una turbulencia de formas y colores. Como pintor religioso crea grandes escenas dramáticas como en el Descendimiento de la Cruz. Su producción mitológica refleja su alegría de vivir y el culto a la belleza. Prueba de ello son El Juicio de París o Las Tres Gracias. Fue también un importante pintor de retratos cortesanos en los que reflejó el lujo y la posición social de sus retratados con un delicado refinamiento. Sus discípulos más destacados fueron Antonio van Dyck, especializado en el retrato cortesano y elegante, y Jacobo Jordaens, más inclinado por los temas populares. El gran genio de la pintura holandesa es Rembrandt.
Sus obras se caracterizan por una atmósfera suave, de luz dorada, que configura una penumbra y un ambiente misterioso. Como retratista, es uno de los más grandes del siglo. Se autorretrató en multitud de ocasiones a lo largo de su vida. También realizó retratos de grupo como La lección de anatomía, Ronda nocturna o El síndico de los pañeros de Ámsterdam. A diferencia de sus compatriotas, cultiva temas religiosos, sobre todo del Antiguo Testamento, pero reinterpretados de forma personal y al margen de la escenografía católica. Son obras de pequeño formato en donde los personajes visten a modo oriental. La luz aparece difuminada y la pincelada es ligera. Dentro de la escuela holandesa hay que destacar también la figura de Jan Vermeer de Delft, pintor de género típicamente holandés que realiza escenas de interiores burgueses llenas de delicadeza y poesía. En España, el poder de la Iglesia limita la factura de los artistas que deben adaptarse a las exigencias de la Contrarreforma. Sólo el interés de la corte por ampliar sus colecciones y la introducción de estampas flamencas permiten el desarrollo de temas profanos. El realismo y tenebrismo italiano se impone en la primera mitad del siglo, convirtiendo el estudio de la luz artificial en una preocupación vital. La importancia de Sevilla como centro comercial permite el desarrollo de la escuela andaluza con grandes artistas como Zurbarán. Madrid, Toledo y Valencia se consolidan también como importantes focos pictóricos. Sin embargo, la figura por excelencia de este tiempo es Velázquez. La presencia de artistas italianos que participan en la decoración del Escorial deja una profunda huella en la producción de los pintores madrileños que abordarán sus composiciones con un marcado realismo. De todos ellos destaca Vicente Carducho. En Toledo, el interés por el estudio de la luz se refleja especialmente en la obra de Luis Tristán y Sánchez Cotán, que pasará a la historia como uno de los mejores pintores de naturalezas muertas. En Valencia, el tenebrismo llega a su máximo exponente de la mano de dos pintores, Ribalta y Rivera. Ribalta aborda su obra religiosa desde una visión cotidiana, exaltando con gran realismo las miserias de sus personajes. Todo ello aparece acentuado por un fuerte contraste de luces y sombras. Rivera, más conocido como el Españoleto, se instala en Italia, donde entra en contacto directo con la pintura de Caravaggio. Los martirios y los santos son los principales temas de sus cuadros, como el martirio de San Bartolomé. Pinta también una serie de retratos de filósofos y escenas mitológicas. El dominio del color y el estudio de la anatomía humana son las grandes preocupaciones de este autor. Dentro de la escuela andaluza van a destacar tres de las más grandes figuras de la pintura española del siglo: Zurbarán, Alonso Cano y Velázquez. Conocido como el pintor de monjes, Zurbarán se ganaría este sobrenombre por su inagotable producción artística dedicada a las órdenes religiosas de los cartujos y los mercedarios. Es importante la serie que realiza para el monasterio de Guadalupe, donde la simplicidad de sus formas ejemplifican la austeridad de la vida cotidiana de los religiosos. La sobriedad formal, junto con el tratamiento de la luz, son las características esenciales de su estilo. Esta misma serenidad la reflejó en sus bodegones a través de una meditada ordenación de los objetos. Lejos de su producción sacra se encuentran los trabajos de Hércules que realizó para el Palacio del Buen Retiro. Alonso Cano se educó en el taller de Pacheco dentro de una estética tenebrista. Tras su estancia en Madrid, entra en contacto con las colecciones reales y su pincel opta por una tendencia más clásica e idealizada. Su formación discurre en Sevilla de la mano de Francisco Herrera el Viejo, aunque en poco tiempo se traslada al taller de Pacheco, con el que permanecerá durante 7 años. Caravaggio y el naturalismo tenebrista son sus principales fuentes de inspiración, con fuertes contrastes de luces y sombras. En ocasiones se inclina por la pintura de género y los bodegones, como el aguador o la vieja friendo huevos, aunque practica también la pintura religiosa. En los años 20 se traslada a Madrid, donde entra al servicio de la corte de Felipe IV. Su contacto con la clientela cortesana le consagra como retratista. En estos años conoce personalmente a Rubens. El pintor flamenco ejercerá una influencia decisiva en Velázquez, animándole a emprender viaje a Italia para conocer in situ la pintura veneciana.
Poco antes de viajar a Italia, Velázquez inicia su serie mitológica con una obra titulada Triunfo de Baco, conocida popularmente como Los Borrachos. Durante su primera estancia italiana realiza dos obras importantes, La túnica de José y La fragua de Vulcano. En ambos cuadros refleja sus preocupaciones por la perspectiva, la anatomía y la representación de emociones y pasiones a través del lenguaje de los gestos. Ya en Madrid, su posición social se consolida, al tiempo que su pintura toma un matiz más personal. A esta época pertenecen los retratos ecuestres de la familia real destinados al Salón de Reinos, la rendición de Breda y los retratos de los bufones. Tras un segundo viaje a Italia, en donde ejecuta el magnífico retrato del Papa Inocencio X, los paisajes de la Villa Médicis y la Venus del Espejo, realizará algunas de sus obras más emblemáticas como las Meninas o las Hilanderas. En todos estos lienzos, Velázquez logra introducir al espectador en la escena mediante el asombroso tratamiento de la perspectiva aérea. Sus pinceles, en un dominio absoluto del color, de la luz y del espacio, supieron captar el transcurrir del tiempo en unas obras que son testimonios únicos de toda una época y que hacen de él uno de los grandes genios de la pintura. A partir de la segunda mitad del siglo, los pintores expresan sus temas con complicadas composiciones repletas de la teatralidad y del exceso cromático típico del barroco más puro. La opulencia que expresa la pintura, sin embargo, oculta la verdadera penuria económica por la que atraviesa el país. La delicadeza de la escuela veneciana se funde con la influencia que ejercen las obras de Rubens y Van Dyck, dando lugar a originales resultados. Dentro de la escuela madrileña destacan, entre otros, Juan Carreño de Miranda y Claudio Coello. La escuela sevillana de este periodo es más importante, con pintores como Murillo y Valdés Leal. El primero jamás salió de su tierra natal, y aunque su educación inicial se enmarca en el tenebrismo, con el tiempo su estilo gana libertad gracias a las relaciones que establece con la pintura de los Países Bajos. Murillo realizó importantes obras para los conventos sevillanos, como son sus delicadas representaciones de la Virgen. En sus lienzos costumbristas reflejó tiernamente una dura visión de la realidad con sus imágenes de golfillos y pícaros. Frente a las bellas e idealizadas escenas religiosas de Murillo, su contemporáneo Valdés Leal ofrece una interpretación mucho más oscura y expresiva de la realidad. La teatralidad y el colorido de sus cuadros oculta en más de una ocasión su escasa preocupación por el dibujo. Los lienzos del Hospital de la Caridad en Sevilla son el mejor ejemplo de su producción.